pasan cosas súper interesantes en la política, algunas bochornosas que quisiera que no se repitan, pero por ahí lo vamos a ir topando un poquito de ladito para que luego la gente no se me resienta. Podía haber ganado Bolívar Armijos, y no hubiera estado nada extraño para este país. Un error que no tiene que cometer el gobierno de Noboa, que sí cometió el de Lazo, es cortar el tema del presupuesto de comunicación. Pero ahorita te puedo decir, Lucio Gutiérrez bien podría ser presidente de la Asamblea Nacional. Hay un matrimonio incestuoso entre el PSC y la Revolución Ciudadana. Esa es al menos la sensación que termina quedando de la Asamblea. Es que yo pienso que en este país la figura del vicepresidente es meramente decorativa. Bueno, Borrero básicamente creo que no sé quién ha trabajado más, Don Ramón o Borrero. No, es que en su sano juicio puede mantener 4 años a Lenín Moreno en la presidencia de la República. Al final del día, Creo nunca gobernó. Las bases de Creo nunca gobernaron. Las bases de Creo se quejaron del mismo gobierno porque se les dio espacios a gente de otros lados. Llegamos con lo mejor de la política ecuatoriana y el futuro del país. ¿Hay futuro? ¿No hay futuro? Lo conversaremos el día de hoy. Recuerden que este programa llega gracias a Gema Comunicación Activa. ¿Quiénes estamos con ustedes? Los mismos de siempre. Juan Esteban Pérez de Encalada, Javier Guerrero Casares, el productor de productores, Pepe Filmmaker y también todo su equipo. Juanito, ¿cómo estás? Un saludo enorme también a George, a Sam, que están acá en producción. Abrazos a todos quienes nos ven y un invitado realmente de lujo, ¿no? Tenemos un gran analista político con el que vamos a hablar de lo que más nos gusta a algunos y les disgusta a otros. Démosle la bienvenida a Adrián Cruz, nuestro analista político, con el que vamos a revisar todo este merequetengue político que ha habido de todo, ¿no? Hemos tenido de todo y para todos los gustos, hasta infidelidades en algunos casos, no recientes. No toques ese tema. No me toques ese vals. Porque me matas. Le damos la bienvenida a Adrián Cruz para este capítulo número 13 de Entre Ambos Tres. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a los que nos van a ver. Yo creo que va a ser divertido. Como tú dijiste, pasan cosas súper interesantes en la política. Algunas bochornosas que quisiera que no se repitan, pero por ahí lo vamos a ir topando un poquito de ladito para que luego la gente no se me resienta. Bueno, somos un país bien random a veces, ¿no? Sí. Yo creo que así lo califico yo, como un país bien random. Así, cosas que uno no se espera. O sea, en la política al menos no. Nunca así te dejas de divertir en la política ecuatoriana. Siempre sale un alguito. Cuando dices, ay, qué aburrido, ya después de elecciones, ¿qué va a pasar? Podía haber ganado Bolívar Armijos, y no hubiera estado nada extraño para este país. O sea, con Daniel Noboa pasó algo parecido. Claro, ¿no? Noboa viene remando desde atrás, ¿no? Por decirlo en términos deportivos. Y cómo entender para entrar ya en materia, cómo entender esta pugna. Primero, bueno, el correísmo sabíamos que iba a entrar a la segunda vuelta, tiene un voto duro muy fuerte que alcanza el 35, 37% a veces. Pero alguien como Noboa, que realmente la gente, o al inicio, si me decían, vean, Noboa va a ser el presidente, capaz y le metía ahí alguna platita en la apuesta, ¿no? En la polla de las casas de apuesta ahora. No, yo creo que a Daniel Noboa todavía llega a su casa y se pone a pensar, rayos, ¿qué hice? O sea, no debía haber hecho eso. No, yo no quería. No, sí quería, pero no. Entonces el problema es que yo creo que mucha gente, y fuimos los jóvenes que masivamente salimos a votar. Y en esta vez mucho porcentaje de ese voto joven que salió por primera vez a votar, salió a votar por Daniel Noboa. O sea, su primer voto en su vida va a ser Daniel Noboa y pusieron presidente. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el único al final del día que es más cercano en temas etarios. Es tan sencillo como eso. Un discurso que no es para nada juvenil, un discurso y una campaña política que está enfocada para un grupo social de mayor edad, pero al final terminó pegando en la edad más joven. Eso es algo que todavía no entiendo en términos reales, porque al final del día Daniel Noboa no tuvo una campaña muy juvenil. Lo único juvenil que tuvo fue el cartoncito. Aparte del cartoncito, Daniel Noboa no hizo nada que sea muy jovial, que digamos. Entonces, a largo plazo hay que ver por qué los jóvenes votaron por Daniel Noboa, si las propuestas que él tenía no eran tanto enfocadas a los jóvenes, sino eran más integrales en torno al Estado. Más una propuesta chiquitita que también dijo es que iba básicamente que el 25% del sector público iba a ser joven. Entonces, ¿de dónde va a sacar eso? No lo sé. Tal vez le creían los jóvenes, no lo sé. ¿Les gustó el cartoncito? Hay que ser sinceros. Y a muchos de ellos les gustó también la obra social de Lavinia. Ahí, bueno, en el marco de este episodio 13 que realmente es interesante, ¿cómo entender esta última recta de la campaña, ¿no? Porque si bien Luisa como que en cierto lado dejó la figura de Rafael Correa, que es el principal del correísmo, pues obviamente
Daniel Noboa no le va tan bien en el debate. Por ahí dijeron, aquí hay chance de alcanzarle. Y al final le termina ganando con 4 puntos. Con 4 puntos, me Lo parece. que se esperaba, más o menos. Claro, un redondeado 4%. Pero al final del día yo creo que el primer debate, mejor dicho, de la primera vuelta, fue mucho mejor que el de la segunda, ya en términos generales. No aprendimos nada de Luisa González en la segunda vuelta. Bolívar Armijos fue la estrella. Bolívar Armijos fue la estrella. O sea, yo creo que yo logré ver todo el primer debate gracias a Bolívar Armijos, porque cada vez que hablaba yo me emocionaba. Yo hice un live de bastantes horas y yo les decía, amigos, ya va a tocar Bolívar Armijos. O sea, era lo que más me emocionaba. O sea, y era lo más divertido. Pero al final del día, el primer debate fue ameno porque hubo Bolívar Armijos. En el segundo no aprendí nada de Daniel Noboa, no aprendí nada de Luisa González. Y más bien vi un decaimiento de Daniel Noboa y un discurso mucho más fluido de Luisa, pero igual sin contenido. Entonces, al final del día tuvimos dos debates, el primero mediocre, el segundo también, y el nivel del análisis que se hizo desde la población hacia los debates fue igual de mediocre. Entonces, eso yo creo que a la gente no le importó. Y lastimosamente el primer debate sí fue bastante fundamental para que Daniel Noboa llegara a segunda vuelta. Siendo que para mi criterio fue muy mediocre el nivel de todos los candidatos. ¿A quién tenías tú como visto en segunda vuelta fijo? O sea, de tu análisis. Otto era para mí el que más se podía quemar sin hacerle tanto daño al que venga en el 25. Ya, porque él tenía, más que él, era su vicepresidenta, Erika, me parece que se llamaba. Y ella tenía un amplio conocimiento del Estado. Era una persona con muchísima formación y que tenía bastante cercanía con la gente. Ya, entonces ella tenía una perspectiva mucho más amplia de lo que querían hacer. Me parecía súper interesante lo que querían hacer ellos. El problema es que el discurso de Otto, el carisma de Otto no llegaba ni a la gente que pensaba que él era el adecuado, no para ser el mejor presidente en este año y medio, sino el que era el mejor para el mientras tanto. O sea, él iba a hacer esa transición del mientras tanto, veamos qué pasa. O sea, él simplemente tenía que hacer cosas de mitigación, cosas de emergencia. Es lo que tiene que ser el siguiente gobierno. O sea, Daniel Noboa ahora, todo de emergencia. Y yo pensaba que la persona que más conocimiento tenía en el área era en realidad de Otto Sonnenholzner y Erika, ¿no? Que eran los que yo creo que podían no hacerlo maravilloso, nos iban a reelegir en el 25. Como un proyecto político un poco más sólido, dices. No sé si un proyecto. Transición. Es una transición, yo creo que hubiera sido la transición menos dañina. Ni siquiera la mejor. La transición menos dañina junto a ellos, ¿ya? Porque incluso venían con bastantes grupos políticos, con bastante experiencia, que yo creo que le hubieran podido ayudar bastante y le hubieran sumado bastante. Pero no se dio. Y si no se daba lo de Otto, yo creo que no había ninguna muy, muy, muy excelente opción en términos de presidentes. De pronto, bueno, termina en un tercer lugar, que es bastante... Cuarto. Me iba a referir a Cristian Zurita, que termina en un tercer lugar. Topic queda como en quinto. Bueno, a Cristian también creo que no es correcto decirlo, pero bueno, lo que pasó lastimosamente con el magnicidio de Fernando Villavicencio, en cierta medida, ¿crees tú que le impulsó como para llegar a un tercer lugar, que es bastante bueno para las expectativas que se tenía antes de la campaña de... Yo le preguntaba eso a la gente en un evento que estuvo Verónica Abad el día de antes de ayer, que hicieron el tema de la transición y tantas cosas, o hace 3 días, ya no me acuerdo cuándo fue, el martes. Entonces, yo le preguntaba a una persona y básicamente me decían que ellas votaron en primera vuelta por Fernando Villavicencio, y básicamente eso era lo que ellos querían hacer, que es un voto de honor, un voto de apoyo al difunto, y lo siento mucho, pero es un apoyo a alguien que no iba a estar, y me parece un voto muy irresponsable, porque al final del día tú estabas votando por Fernando y no por Cristian Zurita. Claro. Estabas votando por la persona que no iba a llegar nunca, a pesar de que hubiera ganado ese binomio. Entonces, muy triste. Ahí está otra vez. El nivel del electorado que tenemos es muy triste, es muy decadente. Había gente que yo me acuerdo que decían, es que Fernando Villavicencio por fin va a destruir con este tema de la ideología de género, ¿no? Y luego otra persona pensaba que Fernando Villavicencio iba a hacer X cosa y nunca leyeron su plan de gobierno. Ahí había incluso un capítulo sobre el tema de perspectiva de género en el plan de gobierno de Fernando Villavicencio. La gente ni siquiera lo analizó, pero les gustaba, simplemente por el discurso anticorreísta. O sea, el voto de Fernando Villavicencio primero fue anticorreísta, y el segundo lugar fue porque falleció. Fue un voto, no sé si decirlo por pena, fue en honor a él. Pero me pareció muy mal que se haya usado una muerte para impulsar una candidatura. Ahora estamos en el tema de la transición y ya venimos oyendo esto 8 años. Fue transición Lenín Moreno, fue transición Guillermo Lasso, va a ser transición Daniel Noboa. ¿Cómo salir de este discurso de la transición? Porque ya hemos tenido transiciones
de Fabián Alarcón, tuvimos la transición de Noboa, tuvimos la transición de Palacios. O sea, vivimos en transiciones. Parecemos película de los años 60, pura transición. Exactamente, y hasta ahora no nos asentamos en algo. Entonces, Noboa no puede ser ese asentarnos en algo o vamos a terminar, ay, es que pobrecito solamente tuvo 1 año y medio. Yo creo que al final sí vamos a usar y sí vamos a escuchar la muletilla de me faltó tiempo, no tuve suficientes recursos, no tuve el suficiente apoyo, no tuve la suficiente experiencia, quisiera que también se lo dijera. Ya, porque al final del día no podemos mentir. No es una persona que tiene amplia experiencia en el sector público ni en la administración pública. Entonces yo creo que sí es importante entender que sí es un gobierno de transición. Y está muy bien que es un gobierno de transición, porque no hay que trabajarlo como un gobierno a largo plazo. Y así bien hay que dejar asentadas ciertas bases para que en un gobierno del 2025 algo mejor funcione. Pero no hay que mentirse. Al final del día, si es un gobierno de transición, no hay plata. Tenemos un déficit de más de 5,000 millones de dólares en nuestro presupuesto. Significa que no nos va a alcanzar para hacer lo que en teoría deberíamos hacer al final de un año. Y nosotros, la gente ni siquiera lo menciona, pero nosotros estamos usando el presupuesto del 2022, porque nosotros, como en el año 2021 fue prorrogado, usamos en el 23 usamos el del 22. Ya en el 23 estamos usando el del 22. En el 24 tal vez usemos el prorrogado del 22 otra vez, porque estamos prorrogando. Y como el 24 inicia otra vez el tema de la campaña electoral y en el 25 otra vez año electoral, podríamos otra vez prorrogar el del año anterior. Por eso lo que la ley te dice es que tienes 90 días después de que te posesionas en que mandas tu nuevo presupuesto general del Estado, tu nueva proforma, y luego la Asamblea lo tiene que debatir. Pero hay que ver si es que lo deciden prorrogar o usar el nuevo. Ahora, este gobierno pero falta plata, ojo. Claro, correcto. Y ahora este gobierno que sí le toca, porque a mí me parece irresponsable lo de Lenín Moreno. O sea, tenía 4 años, más allá de que si fue, se apegó a los preceptos de por quienes votaron por él, que luego lo terminaron tildando de traidor, pero no podía llamarse de transición porque tenía 4 años para fomentar su proyecto. El caso de Guillermo Lasso, lo mismo, era un proyecto de 4 años. Entonces sí es como irresponsable que ellos mismos se consideren como transición, sobre todo porque fueron electos para 4 años. Acá Noboa cambia un poco el tablero porque él sí es de transición. ¿Cómo ves? ¿Qué tiene que hacer Noboa? Porque seguramente su idea no es solo quedarse 1 año y medio, su idea va a ser llegar al 25 con una... Claro, en agosto volverse a postular para la recandidatización. ¿En qué crees que debe enfocarse básicamente para poder lograr ese apoyo masivo que si lo hace bien seguramente llegará, se quedará en Carondelet pasado el 25? La reunión que tuvo Guillermo Lasso con Daniel Noboa es importante porque en teoría ahí debe iniciar el tablero, o mejor dicho, el cronómetro en el que él inicia la carrera de la transición pregobierno. Ya luego viene el gobierno de transición. Pero la transición del gobierno entre el de Guillermo Lasso y el de Daniel Noboa ya empezó. Y en teoría lo que él debería hacer es que desde el día de que se reunieron ellos hasta la posesión, que les entreguen toda la información financiera, todo el tema laboral, todo el problema de las trabas en la Asamblea Nacional, todo el problema que implica la seguridad, la educación, la vialidad. Entonces, cuando ya tenga completamente concreto y metido en la cabeza de que es imposible gobernar eso, tiene que salir a hacer una rueda de prensa y decirle a la gente, ¿saben qué? Nosotros tenemos que atender a 10 áreas en el Estado para que el Estado funcione y le demos la mejor atención a la gente, pero no tenemos plata. No tenemos tiempo y tenemos que priorizar en qué vamos a gastar primero, en qué le vamos a gastar segundo, en qué tercero y en qué cosas no les vamos a poder cumplir. Pero tienen que decirnos, tienen que transparentar. Si es que van a pactar con el correísmo, si van a pactar con el PCC, si van a pactar con quien sea, que lo digan también, para que luego la gente no se anda asustando. Señor de esperanzas y de fe. Claro. Yo le veo bien utópico eso realmente. Eso es lo que yo creo que debería hacer. Ni siquiera para decirte voy a poner ahí tu pinchazo de tema de subida de impuestos, te hacen rueda de prensa en este país, mucho menos para decirte... Una cadena nacional ahí. Te prometí todo esto, pero sabes que no te voy a cumplir, sino solamente el punto número 1 porque no tengo plata. Sí es utópico. Pero es lo responsable, ¿no? Y mira, yo valoraría mucho... A mí me parece correcto. Ojalá en un mundo ideal se pudiera hacer eso. En Suiza debe ser así. No, ni en Suiza pasa, ¿no? Yo creo que... Yo quisiera esperar, ¿no? Y yo creo que tampoco lo va a hacer Noboa, pero yo creo que es lo que necesita primero para que la gente confíe en él y que me diga, ¿sabes qué? No voy a desatender el tema de relaciones comerciales. No voy a desatender el tema agrícola, pero lo prioritario es la salud, la educación, ¿ya? El tema de la salud. La seguridad. ¿Ya? O sea, la seguridad. O sea, todo eso ahí tú tienes que atender primero. O sea, tú tienes que declarar en emergencia a la seguridad, al sector de la salud, al sector de la vialidad, al sector de educación. Habilitar ese proceso de compra pública express, básicamente, para que la gente tenga sus medicamentos, para que la gente pueda sentir seguridad. O sea, haz lo mínimo que no hicieron estos últimos años. Recupera los UPCs.
O sea, hay que se te vaya la plata ahí. Ya te estás dejando, Guillermo Lasso, un montón de temas de municiones, vehículos, ambulancias. Termina de matricularlas si es que este gobierno no lo hizo. Pero son cosas que puedes solventar rápido y que los puedes mostrar. Un error que no tiene que cometer el gobierno de Noboa, que sí cometió el de Lasso, es cortar el tema del presupuesto de comunicación. Si no comunicas, no te sirve de nada. O sea, hay un montón de temas que ha hecho el gobierno de Lasso que ni siquiera la gente de Lasso sabe. O sea, y es por un tema de comunicación. Claro. No existe. Entonces, que se sienten ahí a ver qué van a hacer primero y enfocarse en eso. Y que la campaña de comunicación vaya simplemente en 3 temas. No se pongan a tratar de comunicar todo. 3 temas, que la gente sepa que mejoramos en seguridad un poco, al menos algo en tema de salud, en tema de educación y algo en vialidad, porque se nos van a destruir las carreteras con el fenómeno del Niño. Entonces, si es que mantienes un poquito de comunicación y un poquito de ejecución presupuestaria en obras y proyectos en esas 4 áreas, a Daniel Noboa le va a ir muy bien durante ese año y van a ser 7 meses si es que se adelanta el tema de la posesión. Hay topas un punto que me parece muy, muy importante. A ver, cuando se va Lenín Moreno, el tema de la vacunación era un desastre acá. Viene Guillermo Lasso, se habilitan más vacunas, tiene también el chance, también creo yo que hay que jugar con un poco de suerte, tuvo esa suerte y lo hizo bien. El tema de la vacunación, me parece que al inicio fue espectacular. Ahora, con todos los problemas que viene acarreando, el tema incluso de su propio cuñado, que ahora va a ser investigado por Fiscalía, los apagones y todos la seguidilla de errores y traspiés que ha tenido Guillermo Lasso, ¿no crees que es más bien hay una oportunidad para que Noboa, haciendo un poco más o algo más o haciendo un poco de lo que no han hecho? La vara baja, dices. Claro, le deja la vara muy baja. ¿Crees que él tiene la oportunidad de proyectarse solo haciendo un poco más de lo que no han hecho los últimos gobiernos? Claro, y es una tristeza que la vara esté tan baja para que tú tengas que hacer muy poco para destacar más que los 2 anteriores. Ya, entonces, Lenín Moreno yo no sé mucho qué hizo. Yo he tratado de investigar y he visto cosas, pero hizo más o menos lo mínimo para sobrevivir y más bien se dedicó a hacer política para mantenerse 4 años en el gobierno. ¿Ya? O sea, básicamente vendió por partecitas del Estado. Él yo creo que ni siquiera terminó siendo el presidente. Le dieron gobernando desde el Ministerio de Gobierno, desde cualquier... María Paula Romo hizo un trabajo político. O sea, les puede decir lo que sea, pero María Paula Romo hizo un trabajo político excelente. Me puede caer bien, me puede caer mal, pueden pensar lo que quiera de ella, pero es una mujer inteligente. ¿Quién en su sano juicio puede mantener 4 años a Lenín Moreno en la presidencia de la República? Muy pocos. Eso sí es. Y con una oposición de medio país. Es un facto, como dirían en las redes. ¿No? Sin tampoco una mayoría en la Asamblea, porque la facción de Alianza País, que terminó siendo la morenista y luego desapareció Alianza País porque se quedó siendo morenista, era mínima. Y le apoyaron y le aprobaron el 90% de proyectos de ley que propuso Lenín Moreno. O sea, eso es algo que María Paula Romo, crack en temas políticos, crack. O sea, me pero puede caer bien o no. Claro, bien repartido. Pues. Claro, es un tema de una política de la antigüita que muchos nosotros criticamos, pero en términos de datos y resultados le funcionó. Claro, para la estadística, Moreno se queda 4 años, Lasso se queda 2. ¿Crees que a Lasso le hizo falta esa figura política? Le hizo falta César Monge. Como cuando nosotros decimos, vean, falta un 10 en ese equipo. Le faltó un 10 a Lasso. Tuvo la mala suerte y falleció su 10. El que comprendía el tema más armónico de la política, de llevarse bien con todos, de hablar con la gente, de hablar con los otros políticos, de no romper relaciones, era el 10 que falleció y fue tristemente César Monge. César Monge era lo que articulaba Creo, era el corazón de Creo. Guillermo Lasso era la figura y la parte un poco de cierta forma financista de Creo, era la imagen y el dinero. Pero la parte orgánica, quien se llevaba con las bases, quien conocía a todo el mundo, era César Monge. Alguien le escribía a César Monge en la madrugada, César Monge respondía, así sean unas 2, 3 horas, 5 horas, pero te respondía en algún momento. Ya esa cercanía no existió nunca en la transición entre una presidencia de Creo con la siguiente. Y le faltó evidentemente el 10. Y los 10, o no sé si los 10, si los reemplazos de César Monge fueron bastante insuficientes. Y venían cada uno de una línea política distinta. Por ejemplo, Francisco, ¿cuál fue? Francisco Jiménez. Aparicio Caicedo y Henry Cucalón, los 3 que... Bueno, Aparicio Caicedo fue el consejero del presidente, ¿no? Pero termina siendo la figura tras Guillermo Lasso. Porque fueron 3, ¿no? Es César Monge primero y después 3 reemplazos. Es de Alexandra Vela. Luego estuvo Francisco Jiménez y Henry Cucalón. ¿Cuál de los, si te ponen a elegir con cuál de los 3 más o menos te quedas, que es un trabajo que medianamente, no sé si se acerca, pero algo hizo? Yo creo que Henry trató de corregir todo lo que Francisco Jiménez no hizo bien.
porque Francisco Jiménez yo creo que generó una alta expectativa de lo que iba a hacer, pero no demostró mucho. Alexandra Vela era un cono. Estuvo ahí muchos meses sin hacer casi nada. Y yo creo que ella tuvo una única solución inteligente, que fue la muerte cruzada en el tiempo de la mejor popularidad de Guillermo Lasso. En ese rato tenías chance de mandarles a todos a la casa, incluyendo Guillermo Lasso. Tenías una mínima posibilidad, pero mucho más real, de reelegirte y tener un bloque de asambleístas muchísimo más amplio. Y esa fue la única sugerencia buena que hizo Alexandra Vela, pero yo creo que en ese tiempo ni Guillermo Lasso, ni su gobierno, ni sus ministros, ni la militancia creían que lo iban a hacer mal, porque estaban muy prematuramente. Y como estaban viendo resultados con la vacunación, dijeron, no, nos está yendo bien, no tenemos que renunciar, nosotros podemos con esa oposición, les vamos a ganar. Entonces ya vimos que no fue, ya vimos que se fueron, y de nada sirvió haberse quedado tanto tiempo. Tal vez tenía la razón Alexandra Vela. El plan de Guillermo Lasso está hecho para por 10 años para al menos quedarte 8. Sí, Funciona un plan de 8 años. Funciona por 2.5. ¿Dónde fueron los errores? El plan termina siendo bueno en papel y se dieron cuenta de que Ecuador Libre no sirve en territorio. Se dieron cuenta. A ver, yo creo que Ecuador Libre nunca fue un tanque de pensamiento realmente. Ecuador Libre era la plataforma de creación de un plan de gobierno que se activaba cada 4 años en función de las necesidades electorales de Guillermo Lasso. Hay que ser sinceros. Ecuador Libre no genera academia, no genera publicaciones, no genera investigación, no genera difusión de ideas, simplemente genera un montón de información a favor del gobierno y del plan de gobierno que ellos crearon. Hay que ser sinceros y tristemente es así. O sea, el plan de gobierno que ellos hicieron tal vez es muy útil, pero aplícalo en el sector público, es distinto. O sea, te toma tiempo, ahí tienes que hacer algunas cosas a través de la Asamblea Nacional. Yo creo que si es que hubieran sido un tanque de pensamiento real, en el día 1 tú ya hubieras firmado 50 decretos que tú los hubieras redactado durante 10 años. Ya decretos que te permitían viabilizar el Estado. Proyectos de ley que tú ya las tenías que haber estado redactados desde hace antes. El primer día los presentabas. En esos 100 primeros, en los primeros 100 minutos, tú podías, a ver, eso no era tan descabellado. Tú tuviste un grupo de trabajo 10 años. Tú pudiste haber presentado una cantidad absurdamente grande de proyectos de ley, de decretos, y no lo hiciste. Entonces, tal vez era mentira que nos preparamos 10 años, 15 años, lo que decía el gobierno. ¿Ya? Cuando decía, tú sabes que yo sé cómo hacerlo, tal vez no sabía. Seguramente no lo supo y se demostró que no lo supieron. Entonces, otra cosa que hay que decir del gobierno de Guillermo Lasso, no gobernó Creo nunca. Creo no gobernó nunca. Los ministros que estuvieron ahí, que eran de Creo, eran 2. ¿Cuáles? Era Patricio Donoso, trabajo que estuvo Jairón Merchán, y aparte de ellos, ¿quién más era de Creo? Nadie, todos vienen de distintas líneas. O sea, es que incluso ministro de Deporte venía de Suma. Sí. O sea, teníamos empresarios que nunca habían estado en ningún partido y que sus padres de algunos ministros eran exfiliados a partidos políticos de otros lados. La ADP puso su gente. La Democracia Popular, o sea, revivieron con Lasso. Entonces, o sea, Correa los terminó de matar cuando se hicieron la Unión Demócrata Cristiana, revivieron con Creo, luego desaparecieron otra vez y otra vez regresaron como ministros. Entonces, al final del día, Creo nunca gobernó. Las bases de Creo nunca gobernaron. Las bases de Creo se quejaron del mismo gobierno porque se les dio espacios a gente de otros lados. ¿Por qué nunca se abrió esos espacios para Creo? Yo creo que justamente porque cuando tú eres de un ministro que no eres de Creo, no te va a dar pena no darle trabajo a la gente que nunca te apoyó porque no los conoces. Entonces tú tienes gente que tienes amigos, tienes favores, tienes un montón de cosas. Todos los ministros y cualquier gobierno los van a tener. Pero cuando tú no tienes una cercanía con una estructura política, no les debes nada al final del día. Y si nadie te presiona, si ya no hay un César Monge que te articula y te dice, ¿sabes qué? Yo soy ministro de gobierno y yo sí represento al partido, a un movimiento político. Dales espacio a esta gente. Cuando ya no estás, ¿quién te queda? Alexandra Vela eres de la Democracia Popular. Va a luchar por los beneficios y los intereses ¿de quién? De los que ella conoce. Cucalón, PSC, así se haya ido, igual sigue siendo PSC. Muchísima gente del Partido Social Cristiano. Creo, ¿no? Muchísima gente del Partido Social Cristiano terminó cercano al gobierno en estos últimos meses. Gonzalo Muñoz terminó siendo el mayor defensor de Guillermo Lasso. Gonzalo Muñoz, siendo asesor en la Asamblea Nacional, era detractor completamente del gobierno de Guillermo Lasso. Y ahora es asesor de Henry Cucalón en el Ministerio de Gobierno, cuando ahora dice que es todo bien, que todo está bien, que todo está arreglado. Ya, entonces, ahí tú ves un poquito de estas dicotomías políticas, estos romances temporales en función de sus intereses pasan y yo creo que están mal también. Y ahí van reformas que ojalá pasen en el legislativo y en el Código de la Democracia, que se les obligue a hacer unos cambios importantes.
Hablamos de la figura de César Monge, que es indiscutible que sí, o sea, Guillermo Lasso no tuvo la capacidad para poder gobernar, pero también se le fue la pieza fundamental. ¿Qué pasó con esa asamblea con la que nunca pudo conectar Guillermo? Ni su bloque tampoco, porque tampoco se les mostraba tan fuertes. Por ahí Juan Fernando, no Flores, me acuerdo. Juan Fernando Flores. Era como la voz más visible, pero terminan pocos ministros, como dices tú. Esteban Bernal, quizá uno de los pocos que se logra mantener. Patricio Donoso, y del resto, como dices, se olvida de las bases. ¿Qué pasó con esa conexión ejecutivo-asamblea que nunca se pudo dar? A ver, hay que empezar diciendo que la bancada del Acuerdo Nacional, que eran más o menos 25 asambleístas en términos, ya cerremos de 25, la mayoría no eran de Creo. Que era un buen número también, ¿no? Creo no metió bancada. A Creo le faltó un asambleísta para tener bancada, porque para los que no conozcan el Código de la Democracia, bueno, la ley orgánica de la función legislativa te dice que para tener una bancada tú tienes que tener al mínimo 13 asambleístas. Creo metió 12. Entonces le tocó aliarse con independientes, con gente, Vanessa Freire, que fue la vicepresidenta la dueña del partido Fuerza Compromiso Social, que luego terminó siendo la base donde nace la nueva Revolución Ciudadana, que es la que reemplaza a Iván Espinel en la presidencia de Fuerza Compromiso Social cuando le regalan el partido del correísmo. Ella, como le traicionan en el tema de ser la candidata a la vicepresidencia con Andrés Arauz, o eso se dice por ahí, termina yéndose de Fuerza Compromiso Social y se mete a la bancada del Acuerdo Nacional. O sea, les hiciste unos golazos también al correísmo al inicio, ¿no? Te le llevaste gente a Pachacutic, te le llevaste gente de todos lados, 25 asambleístas más o menos, incluso un ex alcalde del correísmo de Salitre, que también siendo asambleísta se fue con el gobierno. Armaste una bancada con muchas cabezas de muchas líneas ideológicas y las únicas que eran estructuradas eran 12, pero tienes una mayoría de la bancada que no le pertenece al gobierno y que tiene sus propios intereses. Entonces, cuando tienes una bancada homogénea, funcionan en función de sus intereses. Por eso muchas veces votaban en abstención, se ausentaban en la votación y no apoyaban al bloque de gobierno. El bloque de gobierno con Juan Fernando trató de unirles, pero no fue suficiente porque al final del día también faltaban votos. Pachacutic nunca fue un aliado realmente, Izquierda Democrática tampoco, el Partido Social Cristiano se unió a la Revolución Ciudadana, la Revolución Ciudadana decía, nosotros les aprobamos proyectos de ley, claro, pues le cortaste los brazos y las piernas y me aprobaste lo que me quedaba del cuerpo. O sea, eso pasó ahí y entonces el gobierno evidentemente tenía que romper con el discurso de que ellos le permitían hacer proyectos de ley. Si bien se aprobaban proyectos de ley, eran proyectos de ley bastante nefastos, les faltaban la cabeza, ¿ya? Entonces, yo creo que también fue una falla haberse peleado directamente. Yo creo que habían formas de consensuar. Yo creo que justamente la forma de ganarle a la oposición es sentarse en una mesa y decir, estos son los temas que yo quiero presentar. Salud, educación, seguridad en estos X cantidad de proyectos de ley. ¿Me los van a aprobar de esta forma o no? Pero decirle a la gente y que la gente se entere que si el correísmo se opone a ciertos proyectos de ley que se pactaron previamente, ahí está. Pero nunca hubo esa transparencia. O sea, es que se puede dialogar y se les puede poner contra la cuerda a los asambleístas y a las otras bancadas, pero nunca se tuvo esa estrategia. Tal vez inicialmente cuando se podía hacerlo, cuando teníamos este gobierno tenía más de 70% de aprobación, no se lo hizo, pensando que no se necesitaba la asamblea porque teníamos un alto porcentaje de aprobación. Estuvo muy mal. ¿Fue un error político pelearse con el PSC luego de tantos años que de cierta manera trabajaron juntos o era algo que iba a ser inevitable? Yo creo que no era, algo que se podía, no, más bien sí, yo creo que se podía evitar. El candidato a la presidencia de la Asamblea, y todos lo saben porque, bueno, los que hayan visto el debate y algunas entrevistas, Henry Kronfle era el candidato que se propuso por el PSC para que él sea el presidente de la Asamblea. Creo le ofreció el apoyo, luego y la Revolución Ciudadana también iba a dar el apoyo, y al final del día, cuando iba a hacer la votación, ustedes recuerden que votan por Kronfle y el voto de Pachacutic, Izquierda Democrática y Creo va en abstención o en contra, no me acuerdo, pero Henry Kronfle se queda fuera. Fue abstención. Y se queda fuera. Entonces ahí nace la candidatura de Guadalupe Llori en una nueva mayoría entre Creo, Izquierda Democrática y Pachacutic. Es un chaulafán eso. Entonces, evidentemente se sintieron traicionados. El PSC le rompió en el corazón. Ahí Carlos Falqués, que en paz descanse, sale bravísimo insultando a todo el mundo por la parte del medio, diciéndoles que se van a arrepentir.
Esa fue la primera fracción Y se arrepintió, pues. y se arrepintió. Luego termina Fue un vaticinio. Luego termina la pelea, pues los dos máximos líderes, ¿no? Guillermo y Yo creo Jaime, que, ¿no? yo creo que esa relación está irremediablemente rota, como dice la doctora Ana María Polo. Ese No hay matrimonio. mismo, no hay una sentada. Pero si Ese- Abdalá pudo, ¿por qué no Guillermo? Pero por Barcelona, creo. Claro, ¿qué te une? Bueno, tienen familia que los une, ¿ah? Claro. Guillermo Lazo y Jaime Nebot tienen familia en La común. Navidad, ¿cómo vas a hacerle? Claro, sus hijos ahí son, Pero- son Y el familia. pavito, ¿cómo le vas a cortar? Bueno, no sé, Claro. habrá que ver qué pasa. Pero a la final, ¿crees que ese error le termina pasando factura en lo que luego es Claro. el final Sí. de Lazo? Sí. Como Yo presidente, ¿no? creo que es ese absolutismo sectario, ideológico de los partidos políticos de que si el líder de mi partido se pelea, me toca a mí también pelearme. Yo creo que eso está mal. Yo creo que los partidos políticos, así bien sí pesó esa fractura, yo creo que los miembros de los diferentes partidos políticos no tendrían que estar obligatoriamente ceñidos a lo que te diga tu líder del partido político. ¿Ya? Entonces, yo conozco que muchos no candidatos, sino asambleístas del PCC, de Izquierda Democrática, de Creo, de la bancada, de un montón de bancadas, no siempre estaban de acuerdo con lo que te decía el líder, pero por un tema de disciplina partidista dentro de un bloque de la asamblea, les tocaba medio mostrar unidad. Pero eso también generó daño, pues. Al final del día yo creo que como asambleísta, si a mí me están diciendo que vote en contra de algo solamente porque el líder del que propone eso me cae mal, soy un pésimo asambleísta, soy un pésimo ciudadano, hasta soy una mala persona porque tal vez lo que estoy negando que se apruebe no le va a generar beneficios a la gente. ¿Ya? Entonces yo creo que hay que empezar a debatir qué tanto vale la unidad de una bancada por encima del beneficio del Ecuador. Y eso es algo que no se analiza y que no se pone a pensar la gente. Ahora le va a pasar algo parecido a Daniel Noboa. Entra con 14, Poquito. que básicamente estamos a dos de Raspando la bancada. Guillermo Lazo tiene una bancada, tiene ahora múltiples bancadas, tiene un correísmo más fuerte en la Asamblea Nacional. 49 son 52. 52. Sí, Ya. tienes 29 de Construye. O sea, la segunda bancada más grande es en honor a Fernando Villavicencio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O sea, Daniel Noboa, ¿con quién mismo se tiene que aliar? Hemos visto por ahí guiños de la Revolución Ciudadana diciendo Le vamos a dejar trabajar. gobernar. Henry Tú eres Kronfle nuestro amigo. viajando a la celebración, bueno, no a la celebración directamente, pero coincide que justamente está... Uy, pasaba por ahí. Pasaba por ahí donde recibió Daniel Noboa y sus coidearios. Mira, Olón, qué bonito que ha estado esta Claro, noche. dijo, oh, justo Henry Kronfle, que todavía quiere ser candidato a la ¿Será que presidencia de la se le da? Asamblea. Mira, si es que se les da, va a ser con votos de Noboa, pero también son importantes los 29 votos de Construye. Pero, a ver, con el partido Sociedad Patriótica, que ya por ahí se jaló unos tres. Entró Lucio. Pero se Sí, jaló entró. 3 de Construye, Entró, pues. pero estaba entre que Claro. se Sí, salía. entró y está más fuerte que nunca, don Lucio Gutiérrez. Y le mandamos saludos, un abrazo saludos. que estuvo No, acá y también. yo el también estuve coronel. con Lucio la otra vez y que bestia es un personaje. la Un verdad. No voy a personaje, decir sí. nada más, es un personaje. Y Jimenita también, un saludo. Un Jimenita, saludo que y nos dio una tenemos- buena espalda. tenemos Para que- tener esta calidad de invitados, comadre. No, A ver, no, son ahora en maravillosos. estas sumatorias, le resta solamente 29. Ya te da pues los números. Sí. ¿Se va a hacer eso? Yo creo que sí. Y al principio yo creo que a pesar de las críticas, la gente va a decir, bueno, se están uniendo. Es la unidad Al que inicio queremos. es el único momento donde ellos van a poder decir todos juntos. No me importa la ideología. Y a nadie le va a pesar tanto porque es todo lo que la gente quiere, la unidad. Entonces, al inicio, ellos van a poder unir desde la Revolución Ciudadana hasta Lucio Gutiérrez en el mismo shampoo. Es que hay también, y creo que esa fue la sensación de varias personas, que hay, por decirlo en términos, digamos, más coloquiales, hay un matrimonio incestuoso entre el PSC y la Revolución Ciudadana. Qué Esa es fusiones. al menos la sensación que termina, que termina quedando de la Asamblea. Es que lo de Nebot era bromita, pues eso que se peleaba con Correa era broma. Pues no, o sea, O sea, eso es cámara. claro, era cámara, ¿no? De ley les querían, no. O sea, a ver, el correísmo siempre fue fuerte en Guayaquil. No ganó porque Jaime Nebot era más fuerte que el correísmo. No significa que el correísmo era débil, sino que era el segundo más fuerte después de Nebot. Se fue Nebot y ya vimos lo que pasó. Y ahora está Aquiles Álvarez y evidentemente hay un punto en donde el correísmo con Nebot en Guayaquil tuvieron que hablar. Porque habían concejales, porque habían juntas parroquiales, porque habían otros municipios en Guayas que eran correístas. Entonces, nunca es que hubo una partición de información, como que nunca se hablaron. Claro que se tenían que hablar, porque estaban conviviendo en un mismo espacio y básicamente ahí estaban los dos. Yo creo que eso se consolidó en la asamblea y es algo que la gente no perdona hasta ahora. Yo no les perdono. Me pareció nefasto, o sea, Baby Torres defendiendo al correísmo, a la tesis correísta. Qué vergüenza. O sea, su papá
no está muy feliz. Luis Fernando Torres, que fue de los mejores asambleístas que ha tenido estas últimos 2 décadas, no sé. Si bien de izquierda solo el nombre, básicamente, pero de cierta manera a veces bailaba con el gobierno, otras veces con el PSC, nunca fueron cercanos al correísmo, pero en ese sentido, digamos, se mantuvieron alejados. Pero acá es como todo bien, pero algo no te cuadra. Sí, PSC con la Revolución Ciudadana es algo que nunca va a tener sentido en mi cabeza, la verdad. Y ahora ver eso en la asamblea. ¿Cuántos tiene el PSC? Porque 13, creo, 13, 14, igual tiene marcado. 13, 14, pero tienes 52 amigos. Entonces, imagínate. tú estás a 5, 7 votos de conseguir mayoría en la asamblea, si es que sumas del PSC de nuevo. Y por ahí tienes uno que otro independiente izquierdoso que tal vez se puede sumar. Ya, el que no se les va a sumar nunca es Lucio. O sea, Lucio ahorita va a ser el más anticorreísta de esta asamblea. Lucio les odia. No lo sé. O sea, en un punto, una cosa es el odio y otra cosa es lo que me conviene. Y bueno, pues Lucio es político. Claro. O sea, Lucio sabe que porque está vigente en el 2023. Aprendió. Imagínate. Lucio sabía que si te peleabas con el resto de poderes, te votan. Estás vigente 20 años en la política. O sea, él ya estuvo a cargo de un congreso, ¿no? Que el congreso, de cierta manera... Él tenía mayoría en el congreso, tenía mayoría en todo. Solo le faltaba la corte y por cojudo se adelantó. Hizo la pichicorte y le trajo a Bucaram. No tengo nada en contra de Bucaram. Por ese No, por eso. Y acá en el programa dijo que, es más, se atrevió a decir que no fue tanto la corte, sino que fueron... Los generales. Los generales, obviamente por el tema, si se puede decir así, cultural entre militares que no soportaban que un coronel sea... Pero a final de cuentas, Lucio hoy es un político distinto al del 2006. Claro, 2004, 2005, mucho más conocedor. Es la pieza clave o el PSP será la vedette que se disputarán correístas, anticorreístas, oficialismo, oposición. Bien puede ser y hay que ver qué pasa, ¿no? Pero hay que ver qué función ocupa Lucio en la asamblea, porque él sí se puede llevar con la derecha. Y bien podría llevarse con la izquierda también, sí. Y podría ser ese vínculo. O sea, podría ser... No me extrañaría y ojalá no pase. ¿Te imaginas a Lucio Gutiérrez presidente de la Asamblea Nacional? En este país no sorprendería. Si yo te decía hace 4 meses Daniel Noboa va a ser el presidente de la República, ¿no lo creías? No. Pero ahorita te puedo decir, Lucio Gutiérrez bien podría ser presidente de la Asamblea Nacional. Sus votos son importantes, ¿no? Sus votos en realidad son ínfimos, ni siquiera importa, pero en política colocas al que te caiga menos mal. Fabián Alarcón llegó a ser presidente del Congreso y presidente puesto por Bucaram. Y con el FRA que no movía ni una llama. Creo que era el único diputado del FRA, ¿no? Era el único diputado del FRA. Virgilio Saquicela logra ser presidente de la Asamblea Nacional siendo el único de democracia, sí. Pero lo de Alarcón es algo sui generis. Llega a ser presidente y a ser presidente interino de la República. No, su cuadrito estará en Carondelet. En este país pasa. ¿Cómo se llamaba el hijo de Don Asad Bucaram? Ese me fue, pero el hijo de Asad Bucaram. Al man lo querían votar de la Asamblea Nacional, se agarró con uñas y dientes al puesto y dijo que nadie le vota. Meses después termina siendo presidente del Congreso en aquel tiempo. O sea, aquí pasa lo que sea. O sea, Lucio puede ser presidente y ya en ese punto no nos sorprende. Y puede que esto sea como una suerte de vaticinio, ¿no? Veamos cómo nos va con el futuro. Se va a hacer canon, dicen los jóvenes. Ahora, claro. Lo que manifestaba una de las imágenes fuertes hoy de Creo, digo, de lo poco fuerte que le queda a Creo como partido, que es Ana Galarza, que termina consolidándose en Ambato. Evidentemente, el anticorreísmo le pesa más y señaló que incluso sin los correístas pueden ser mayoría. ¿Qué tan factible ves de eso tú? Lo de Ana Galarza. Claro. A ver, no solo a Ana Galarza le queda a lo que antes era, creo, Rafael Dávila también. O sea, Rafael Dávila era uno de los pilares durante casi 10 años de Creo. En la provincia de Loja. O sea, fue presidente provincial de Loja, prefecto de Loja, o sea, 2 veces. O sea, él es alguien que fue de la parte fundacional de Creo. Y que se salió por diferencias, evidentemente. Pero es militancia base de Creo. Pero ahí estaba la militancia base de Creo. Entonces, ahí tienes... A la que no regresó a ver Guille. Claro, a la que no se regresó a ver en Loja. Y ahí terminó. Y el candidato de Rafael Dávila ganó la prefectura, Mario Mancino, y no fue con Creo, fue con Suma y con Avanza. Uh-huh. Ya, entonces, al final del día, tuviste que... Yo creo que Creo dijo, váyanse todos, corran, hagan lo que quieran, yo voy a hacer un buen gobierno, me da igual. Al final no fue tan igual y sí hizo falta el apoyo de políticos fuertes como Rafael Dávila o como gente que se les dio la espalda cuando vieron que estaba todo difícil como Ana Galarza. O sea, Creo le dio la espalda a mucha gente y yo creo que luego esa gente te hizo falta. Entonces hay que ver. Yo creo que si es que Anita Galarza o Patricio Carrillo, quienes vayan a liderar el bloque de Construye, si lo hacen bien,
Yo creo que en el bloque Construye están los perfiles más fuertes del anticorreísmo, por así decirlo, y los que tienen más experiencia en temas legislativos. Entonces, Construye es una bancada que va a ser bastante interesante. Ahora, ¿es más fácil lograr gobernabilidad con los anticorreístas o con los correístas? Esto en perspectiva de Daniel Noboa. O sea, como en el fútbol, hacerla fácil o de pronto... Me voy complicando en el camino. Me voy complicando un poco más, que sería Construye, que no tiene la misma cantidad de asambleístas que tiene... Depende, yo creo que depende, porque depende qué le pidan. A ver, no hay que mentirnos. En las negociaciones ejecutivo-legislativo para conseguir mayorías, el gobierno tiene que dar algo a cambio. Y le gusta a la gente admitirlo o no, se ofrecen cargos. No sé si es que dinero en la actualidad, pero antes sí se ofrecía dinero. Se ofrecen un montón de temas dentro de incluso de la misma asamblea, cargos de la misma Asamblea Nacional. Entonces, depende de cómo se den esas negociaciones. ¿Qué tanto el gobierno le va a poder ofrecer a las bancadas del anticorreísmo o al mismo correísmo sin que le afecte políticamente al mismo gobierno? Ya vimos que, por ejemplo, cuando Guillermo Lasso puso a Jimena Garzón, a María Brown, cuando puso a gente que trabajó antes, la misma Viana Maino, que fue también parte del trabajó en el gobierno correísta, o sea, le pesó políticamente. Hay que ver qué tanto equilibras esos puntos a favor y en contra en las negociaciones del legislativo para ver, no sé, si es que la gobernabilidad vale la pena, si es que te acaba políticamente, discursivamente, ¿no? Porque te van a decir, es otro gobierno que pacta con el correísmo. Pero ahora la única base que le queda a Daniel Noboa políticamente es Alianza País. O sea, Alianza País refiriéndonos... O sea, el mover, la lista 35 y el 4 del PIB. Y ni siquiera termina siendo mucho Lenin. Porque es movimiento verde. Claro, termina siendo la gente, por ejemplo, de Gustavo Baroja. Recordemos de Patricio Barriga. Porque Lenin no hizo nada ni en la presidencia ni fuera de ella. Bueno, Gustavo Baroja apoyó a Otto Sonnenholzer en la primera vuelta. En la segunda vuelta apoyó a Daniel Noboa. Gustavo Baroja es un aférrimo opositor al correísmo desde que se pelearon. Pero están en sus bases. Claro. A ver, lo que pasó con Construye, lo que pasó con Baroja, lo que pasó con la 35, ahí hay gente que es de corazoncito correísta, pero que ya no le gusta Correa. Es así. ¿Cómo entender eso? Y hay algunos correístas es gente que estaba enamorada de Correa, luego se pelearon. Esos correístas sin Correa. Ya, es de esa gente que apoyaban a Correa, pero cuando se pelearon siguen pensando en la misma parte política, pero ya no quieren apoyar a ese líder político. ¿Ya? Entonces, por eso es que se fue Norman Wright, María Paula Romo se van de Alianza País. O sea, hubieron bastantes fracciones y toda esa gente terminó gobernando después, pero bajo una misma línea de administración pública del mismo correísmo. O sea, funcionaron porque eran parte de lo mismo inicialmente. Claro, se mantuvo la estructura. Pero ellos son un modelo medio raro, porque es un tema de una hibridación. Terminan metiéndose como bases juveniles de Alianza País, que a la final no funcionan como bases juveniles, pero terminan teniendo su propio partido. Es un tema que son aparte, o sea, es un estudio aparte. Y terminan dándole fuerza acá en la sierra, en Quito, sobre todo. Y heredaron el gobierno de Correa. Al final, María Paula Romo terminó gobernando el resto de gobierno que ya no fue de Rafael Correa. Y ahora está con una base re sólida. Es la segunda minoría más grande de la Asamblea Nacional, porque son minorías todas. Ahora, hay algo que ciertamente, por no decirlo menos, es en un punto perturbador y tiene que ver un poco con la Asamblea, pero también tiene que ver con el Ejecutivo. Esta transición precisamente, a mí, por decirlo menos, me hace ruido que Verónica Abad se nota que está trabajando, o por lo menos lo quiere mostrar así, ella por su cuenta y Daniel Noboa por otro lado. Dijo que iba a trabajar por los migrantes, que iba a trabajar por el empleo, pero como que no hay sintonía y la una se muestra como de una derecha radical y el otro más bien como de centro izquierda. ¿Cómo entender eso? Yo creo que a Verónica Abad es muy injusto. O sea, a ver, dentro de la misma campaña utilizaste atacar a Verónica Noboa para que no te baje más puntos de las encuestas. Eso hizo en la parte comunicacional de Noboa. Sacas una publicación donde le dices que prácticamente le vas a mandar a Madagascar a que vaya a trabajar a África. O sea, es que hasta ciertamente grosero con tu candidata a la vicepresidencia. Es correcto. Y lo que te dice la ley es básicamente que el vicepresidente puede ser única y exclusivamente lo que te delegue el presidente. Y en función de eso tendrás presupuesto adecuado a lo que tú tengas que hacer. La vicepresidencia de la República, por ejemplo, no es un ente ejecutor, no es un ente rector. Y cuando le delegan una función, solamente
funge como una especie de agente coordinador entre ministerios, entre entidades públicas, porque no es el que toma la decisión, pero es el que está ahí. Es como el supervisor, que no hace nada, pero está ahí. O sea, yo pienso que en este país la figura del vicepresidente es meramente decorativa. Bueno, Borrero, básicamente, creo que no sé quién ha trabajado más, Don Ramón o Borrero. No, es que entre Alexandra Vela y Borrero yo siempre tenía una duda de quién fue más un cono en el gobierno, ¿no? O sea, es como Me encanta ese tema. es que son conos. Yo otra vez me tomé un selfie en el trabajo y hay un cono. Y le dije, aquí estoy en una foto con Borrero. Y luego más tarde le dije, estoy aquí con Alexandra Vela. Es el mismo cono. Pero ahora, si bien son paisanos míos también de Cuenca, yo creo que Verónica tiene más chance. Sí, son distintos, ¿no? Porque a Verónica se la nota, pues, Quiere con hacer toda cosas. la energía. Quiere hacer cosas. Por eso te digo, a mí me resulta, por decirlo menos, perturbador que Daniel Noboa tenga su agenda y Verónica tenga la otra, pero sin que se note esa sintonía. Eso es lo que realmente preocupa un poco, ¿no? Claro, yo creo que incluso lo que pasó antes, a ver, el último vicepresidente fuerte que existió en este país no fue ni Otto Sonnenholder, ninguno de los de Lazo, ninguno de los de Lenín Moreno, fue Jorge Glass. Ya Jorge Glass. Y técnicamente fue vicepresidente también de Moreno, ¿no? Claro, y Lenín Moreno también, ya por último veámoslo así. Los últimos vicepresidentes fuertes fueron ellos dos. Los únicos. Porque los anteriores a ellos todos fueron gobiernos que cumplieron la función de presidente cuando se fue su presidente originalmente. Gustavo Noboa, Alfredo Palacios, Fabián Alarcón. Siempre alguien reemplazó al presidente. Ya, Rosalía Arteaga fue la única que no le pudo hacer. O sea, Rosalía es la única que no pudo terminar siendo presidenta después de que se fue el presidente. Pero al final del día, nosotros, si es que recuperábamos la imagen, ni siquiera de Jorge Glass, de Lenín Moreno, Dajic fue uno de los presidentes que movió el tema de finanzas en el gobierno de Sixto Durán Ballén como si él fuera el propio ministro. Ya, entonces, yo creo que si Daniel Noboa tiene que hacer algo y corregir, es ya no decirle, a ver, ya no es campaña. Yo creo que ya no es momento de decir que la vicepresidenta se vaya a hacer nada. O sea, y uno de los errores de Guillermo Lasso es que le decían, tienes un muerto cargado ahí que no hace nada. Y yo creo que es preferible darle delegaciones de funciones a Verónica Abad importantes para que Verónica Abad, en los lugares a los que no pueda llegar Daniel Noboa, llegue ella. O sea, al final del día es el binomio. Si es que ella te puede sumar de alguna forma, lo responsable es permitirle que lo haga. Porque ¿de qué te sirve tenerla sentada cuando le puedes tener haciendo algo útil? Ya, y los migrantes es un tema súper importante, que chévere, yo espero que también lo haga, pero delégale algo más. Ella viene de una perspectiva también un poco más social, que viene a veces de un área más académica. Encárgale, yo qué sé, delegaciones específicas para el tema de educación superior. O sea, hay cosas que le puedes dar a Verónica donde puedes explotar y donde Daniel Noboa no tiene experticia. Entonces ahí hay un punto también de explotar que no hizo Guillermo Lasso y que también se puede explotar ahora. Ahora topaste un nombre delicado en estos últimos días, Alberto Dajic. Va a la primera reunión, se sienta a la mano derecha de Daniel Noboa y termina diciendo, si me llama para que le asesore, esto pasa en todas las democracias del mundo, yo estaré ahí. Y lo hace gratis. Así dijo, eso dijo, ¿no? Que va a ser gratis. Por el parafraseo se te pasa. Pero, Alberto Dajic, ¿cuál va a ser la función y cómo esta imagen que viene del año 93, 94 aproximadamente? 95 me parece que termina saliendo, 94. Bueno, escapa a Costa Rica, 16 años, ¿no? Claro. Ahora, Alberto Dajic, ¿cuál va a ser su función dentro del gobierno? Yo creo que en Ecuador tenemos pocas personas que entienden de finanzas públicas realmente. Por ahí está uno que otro ex ministro de Correa, que en realidad sí lo entendieron muy bien. No Correa, porque Correa era el que tomaba la mala decisión, pero ministros que incluso dejaron su renuncia diciendo que no le escuche el presidente. Por eso la gente ni se acuerda, pero Correa tuvo que bastantes ministros de economía, pues no es porque sí. Carlos de la Torre. Y Carlos de la Torre, que fue asesor en la Asamblea Nacional en este último periodo. Y que también me parece que estuvo con Lenin, ¿no? De la Torre. Si no, con Correa. El correísta. El correísta es correísta lover. No, pero por ejemplo, algo que la gente debería entender es que Dajic, al igual que Mauricio Pozo y algunos ministros de finanzas, Simón Cueva de Guillermo Lasso era un tipo que entendía a la perfección las finanzas públicas. Hay que valorar esas figuras. ¿Te puede gustar? No te puede gustar. Puedes decir lo que tú quieras de él. Algunas cosas tendrán más seriedad según tu criterio, según quien lo analice. Pero no es un tipo que desconoce las finanzas públicas. Es un tipo que sabe porque ha estado ahí. Es un tipo que manejó las finanzas públicas, la Junta Política o la Junta Monetaria Financiera del país. O sea, es alguien que sabe. O sea, te puede caer mal, pero no puedes despreciar el conocimiento que sí tiene. Ya, porque tiene una experiencia que ninguno de los que lo critican la tiene. ¿Ya? Entonces, sí hay que valorar. Yo creo que no va a terminar siendo miembro del gabinete de Noboa porque le va a pesar políticamente, pero yo creo que no hay que despreciar la experiencia que tiene ese señor. O sea, sabe más que la mayoría de gente que lo ataca. Ahora, la cruz que te ponen
y este término acuñado en nuestro país y en toda nuestra región, el neoliberal. ¿Qué pasa con esta vaina? Porque claro, satanizado en los últimos todo el mundo años. dice, eres neoliberal. Juanito es neoliberal, por ejemplo. No creo, la verdad, no creo. Todo el mundo, la Sami es neoliberal. Todos somos neoliberales aquí. Porque Yo también neoliberal. es el término como para insultarte. Al final nadie entiende qué es el liberalismo. Entonces, y peor decirle nuevo liberalismo. Nunca hemos tenido un liberalismo como tal en Ecuador. No. O sea, para que exista un neoliberalismo ecuatoriano tuvo que haber existido un liberalismo inicialmente. Nunca existió. O sea, ese neo es la reestructuración académica, filosófica de una corriente. ¿Ya? Y no existió cuando hemos tenido un gobierno liberal. Liberal, puramente liberal, nunca. Ni socialistas ni liberalistas. No, Ecuador es un país tibio. Así. Ni de izquierda al 100%, ni de derecha al 100%, que queremos la mayor cantidad de beneficios al menor costo posible, seas de izquierda o de derecha. Ya. Más con menos. Ya. Yo doy poco y recibo mucho. Ya. Entonces, no sé, este neoliberalismo le van a echar la culpa. A ver, Daniel Noboa dice que es de centro izquierda. O sea, yo creo que incluso desde el tema del presidente hay una separación conceptual muy fuerte, que no estamos comprendiendo qué es izquierda, qué es derecha. Hagan el test de Nolan, amigos, es gratis, se llama test político en Google, se demoran 5 minutos y se dan cuenta si es que son de izquierda, de derecha o de arriba, abajo, perros, gatos, lo que ustedes quieran, pero hagan el test de Nolan gratis. Y la gente tiene que saber si es que en serio, hay gente que piensa que en realidad es de izquierda y vive en el despapayal del capitalismo y mercantilismo puro y duro. O sea, y el neoliberalismo, tú hablas de neoliberalismo, no entiendes ni siquiera qué eres tú. Y hablas de neoliberalismo, que el neoliberalismo... Que no funciona esa vaina. O sea, ya es hora de que la gente se ponga seria y que la gente que defiende una teoría, una corriente, la defienda porque la conoce, no porque le gusta mencionarla. Y eso es algo que hay que cambiar en este país también. Ahora, mencionábamos a Dajic y hay que remontarnos un poco a la historia. El tema de gastos reservados fue sentenciado. Tiene... No. Gastos reservados. A ver, el man no termina... en el juicio político, él termina limpiecito. O sea, él escapa cuando le ponen esa orden de captura y dice que era ilegal, injusta y se escapa a Costa Rica. Ah, bueno, termina siendo... El tema judicial aquí tampoco es como... Terminó siendo inocente en todo. Pero termina siendo una mancha, digamos, en la vida política. Claro, porque políticamente te castiga eso para siempre. Sí. Y tuvo que... Y te fuiste. O sea, quedas como que escapaste porque dices que indirectamente aceptas la culpa al escapar. Exacto, tal cual. Termina regresando con Correa, se vuelve analista, es una persona muy brillante, bueno, también... Un académico. Terminó Habla del siendo aborto. parte de los memes de Ecuavisa, pero bueno, más allá de eso, y ahí va mi pregunta aliada a lo que conversábamos hace rato con lo que le falló a Guillermo Lasso. ¿Quién será el 10 de Noboa para poder lograr gobernabilidad con una asamblea que no tiene una mayoría? ¿Puede ser Dajic o qué perfil más o menos debe tener esa persona que de verdad le mueva los hilos políticos en la asamblea? Es el ministro de gobierno. O sea, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, puede ser lo que tú quieras. Puede ser el que te salve los papeles cuando tú tengas que financiar algo. Ya, pero al final del día ese no es el tipo que va a estar en todas las entrevistas. Él no va a ir casi nunca a la Asamblea Nacional. Él no va a tener esa repercusión tan importante. Pero el ministro de Gobierno, o sea, recordemos lo importante que era Pepe Serrano, lo importante que era María Paula Romo, lo importante que era cada ministro de Gobierno. Gustavo Larrea al inicio del gobierno de Rafael Correa. O sea, todos los ministros de Gobierno eran trascendentales. El mismo Cucalón ahora puede ser. Cucalón es alguien que también ha salvado muchísimas cosas de este gobierno, discursivamente. No sé si es con resultados, pero discursivamente es alguien que ha salvado muchísimo a este gobierno, diciéndole a la gente, o sea, maduremos, hay esto, comuniquémoslo. O sea, el ministro de Gobierno tiene que ser angular, alguien que no esté dispuesto a cerrarle las puertas a la izquierda y obviamente abrirles al máximo a la derecha, porque es lo que más cercano ideológicamente va a tener. Pero yo creo que eso, y depende qué nombre. Yo ahí he visto desde Pedro Freile, Jan Topic, he visto Javier Santos, que no creo que vaya a ser, no creo que va a venir de Manaví. El perfil tiene que Guayaquil. ser un tipo netamente político y tipo rayando pragmático. quizá en las relaciones públicas también. Un buen vendedor de, no sé si de humo, pero de una buena relación entre ejecutivo y legislativo, que sea capaz de negociar con el que no te quiere en realidad y que sepa maximizar los beneficios de la gente que sí está de acuerdo ideológicamente contigo, ¿ya? Y fidelizarlos a ti. Ya, si es que tenemos un ministro de gobierno como ese, no lo sé. Por ejemplo, ahí Pedro Freile, y yo le tengo mucho cariño a Pedrito Freile, siempre que hablamos nos llevamos súper bien. Pero Pedro Freile es básicamente ese bailarín ideológico que es interesante para un gobierno como, o sea, Partido Socialista Ecuatoriano, PSC, firma con Vox y se va con los socialistas. O sea, es el tipo perfecto. O sea, en términos de me llevo con todo el mundo, es él.
O sea, todo el mundo no está 100% de acuerdo con él, pero nadie está 100% peleado. Entonces es un tipo que puede escuchar los dos lados. No sé si es que vaya a terminar ahí, pero es un tipo que incluso tiene aspiraciones políticas en el 25. Él mismo ha dicho que quiere ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, un carguito como este, en 1 año y medio, tienes mucha chance de hacer las cosas mal, pero también tienes mucha chance de demostrar eficiencia porque es poco el tiempo. Entonces, a Pedro Freile le veo un César Montúfar. César Montúfar... no es cierto. No sé. César Montúfar terminó cayendo. Desapegos. Sí. Sí, No, es evidente. Ahí el productor me dice que sí. Es un César Montúfar. Dice. Es un César Montúfar. Es que esa es la problemática realmente. Necesitas uno de esos. Para unir, porque lo de Guillermo Lasso con Cucalón y la asamblea que defenestrada, por decirlo así, estaba pegado con babas. Eso iba a terminar fracasando. ¿Qué no hacer para que fracase? ¿Quién es el perfil? ¿O a dónde buscar? Topic, seguridad. Pedro Freile, no sé hasta qué punto, tampoco creo que sea como yo hice un TikTok cuando estábamos en campaña todavía. Perdónenme que les hable de TikTok, paso en TikTok por favor, todo el tiempo. Sigue, no. Y en TikTok yo hice un video que mi gobierno ideal, que ni siquiera era mi gobierno ideal, pero lo que yo haría, le ponía ministro de gobierno, le ponía, bueno, ahí sí había que analizar. El ministro de gobierno no tenía, pero finanzas, yo le ponía a pelear a alguno de los, a Otto Sonnenholzer, ya que es economista, no sé qué, no creo que sepa de finanzas, pero hay más o menos para que cada uno tenga un espacio. Algo sabe. A Jan Topic, si es que tanto dice que es por patriota, que no sé qué, vaya seguridad. Y si es que no sea la Secretaría de Seguridad Pública, que al menos coge el Ministerio Interior, aunque no creo que tenga que ser policía. No me acuerdo. No, bueno, que esté ahí. Y a Fernando Villavicencio le regalaba la Secretaría Pública de Lucha contra la Corrupción, ¿cómo es? Sí, hay la... Ya, es donde está Ana Belén Cordero ahorita. Ya, o sea, iba armando a Daniel Noboa le encargaba el tema de asesorías en temas mercantiles de exportaciones en el MIPRO. Y ahí iba armando mi gabinete en función de estos. Y Bombaki fijo. Y Bombaki está en todos los gobiernos. Yo quiero la seguridad. Yo quiero la seguridad laboral de Bombaki. Oye, a Juan Fernando Flores le pongo inmigrantes, ¿verdad? Él no fue asambleísta por claro. migrantes, sí, por supuesto. Claro, o sea, es un tipo que ha estado bastante cercano a los migrantes. Más arepa que humita. Claro. Pero está bien. Ahora, ese es el problema. ¿Cómo buscar a alguien que le permita gobernar? Porque a la larga van a haber siempre opositores. Sí. Y hay que decir las cosas como son. Por ejemplo, el correísmo le dice, bacán, te vamos a apoyar, pero estas son nuestras líneas rojas. ¿Cómo encontrar esa unidad? Porque estamos de acuerdo en que el ministro de gobierno es el más importante del gabinete. Seamos inteligentes, hay que transparentar todas las negociaciones. Si yo soy Noboa, sé que tengo las de perder en todas las negociaciones porque no tengo mayoría, porque tengo poco tiempo, poca plata, y la oposición sabe que tengo más chance de fracasar que tener éxito. Yo cada negociación la vuelvo pública. Hago una reunión, convoco, antes de avisarle al otro, yo convoco en público, antes de que le diga a la oposición, les convoco en una rueda de prensa. El día de hoy les convoco que la siguiente semana, el día tal, nos reunamos a revisar todos los proyectos de ley que van a ser la Asamblea Nacional. Quien no quiera ir, va a ser un golpe político fuerte pues contra esa oposición. Pues no sé si es que ellos llegan a este nivel de estrategia, ¿no? Pero al final del día fuera súper interesantísimo que Daniel Noboa, sabiendo que tiene las de perder, tome la iniciativa, que él ponga la agenda de debate y que él diga, yo lo propuse y no quisieron. Ya, incluso tiene ahí para ir diciendo, yo lo quise hacer bien, pero ellos no me dejaron. ¿Ya? O sea, entonces él tiene chance de hacerlo bien, incluso siendo minoría, sin tener el mayor del respaldo en la Asamblea Nacional. Pero veamos qué pasa, porque esas estrategias no le están llegando a estos últimos gobiernos. O sea, las estrategias hasta el correísmo, porque de ahí han sido patadas de ahogado, jugadas. O pero... se lo traen un tiempito a Durán Barba, gana la elección, Durán Barba dice, bueno, me necesitan por acá. Igual Durán Barba sirve para elecciones. Durán Barba es un cáncer electoral, porque Durán Barba te prostituye electoralmente con todo el mundo. Y cuando tienes que cumplir esas prostitutas propuestas, ya no las puedes cumplir. Pero ganaste. Ya sabes, pues ganaste, pero debes favores a Raimundo y todo el mundo. Y eso es imposible, es ingobernable. Tú mismo te estás poniendo la soga al cuello. Bacán si quieres ganar, pero muy mal si quieres gobernar a largo plazo porque no vas a poder cumplir. Mientras más cosas tú prometas, menos cosas vas a poder cumplir de eso porque pones la vara muy alta de medición de propuestas. Última pregunta de mi parte. ¿Hay futuro o no hay futuro? ¿Ecuador puede regresar de donde está? Claro. A ver, necesitamos un buen ministro de finanzas. Yo no sé quién vaya a ser. Ojalá. Voy a obviar, voy a hacer como que no he escuchado ningún rumor, como que no sé nada. Yo quiero pensar que va a ser un muy buen ministro de finanzas,
que Pablo Arosemena le va a hacer un muy buen cambio, una transición entre el ministro de Finanzas que sale con el que entra, y que gasten en lo justo, no se sobreendeuden, porque si es que este man se sobreendeuda para quedar bien, para luego recandidatizarse, porque ojo, solo tienen hasta agosto, porque en agosto se firman las nuevas candidaturas. En agosto ya se sabe si Daniel Noboa se reelige, si es que el correísmo pone a quien sea, si es que Creo lanza a quien sea que lance la candidatura a la presidencia de la República, lo mismo con el resto de partidos. Tienen hasta agosto, o sea, no siquiera es un año. O sea, tienen menos de 10 meses para demostrarle a la gente que lo pueden hacer bien. Y un error que se puede cometer a largo plazo, que se inicia el día de hoy, es sobreendeudarnos, ¿ya? Entonces hay que ver, yo creo que hay futuro mientras se sea responsable en el tema de las arcas fiscales, de las arcas públicas, se pueda tener un buen plan comunicacional, se declare en emergencia a pesar de que la asamblea te diga, declaró emergencias, ¿por qué no puede gobernar? Juicio político, no me importa, yo creo que al principio no te lo van a hacer, gástate esas balas, declara en emergencia sector seguridad, educación, salud, vialidad, libera las compras públicas, compra lo que tengas que comprar, haz cosas que se vean. La gente no lo va a entender, no entiende que hay cosas que no se ven que son más importantes, para que darle a la gente lo que quiere también. Porque al final del día, ese factor emocional de la gente, darle tranquilidad, así sea con temas placebos, así sea un hospital que no vaya a usar, hay que darle eso a la gente para que la gente también esté tranquila a futuro. Bueno, de mi parte nada más agradecerle una visión interesante y de paso yo creo una asesoría gratuita. Espero puedan escuchar todo lo que Adrián Cruz del Ministerio de Gobierno, dices tú. Sí. Que sea ese 10 al menos, ¿no? Yo soy Pedro Freile con capucha. Agradecerle porque es una visión interesante, una visión quizá un poco más profunda. El tema de Creo me parece súper interesante y novedoso, porque la gente no sabía, o sea, solo lo ve la figura de Guillermo Lasso y nunca supo que traiciona, no digo traiciona, pero no tomó en cuenta a su propia base. Él no quiso hacer mal, ¿no? O sea, hay que ser sinceros. Guillermo Lasso no es como que llegue y dijo, voy a ser el peor presidente, no. Él obviamente iba con muy buenas intenciones, pero cada ministro que llegó tenía su propia agenda. Y es algo que ya le tocará a él darse pechitos de la noche y decir, no, yo me equivoqué. Para cerrar, recomendaciones al próximo gobierno o más claro, a la próxima asamblea. ¿Qué puedas? A la asamblea, pues dejen de mentir a la gente. Tienen más de 500 proyectos de ley atascados ahí. Cuando la gente, yo le escucho a los asambleístas, vamos a proponer la ley. No tienes tiempo, papi. No tienes tiempo de hacer un proyecto de ley desde cero. O sea, los que hemos trabajado en la Asamblea Nacional, sabes que mínimo, en el mejor de los casos, cuando tienes todo a favor y que nadie te molesta, un año se demora hacer un proyecto de ley. O sea, un económico urgente, 3 meses. Y un económico urgente, pero no todo es de económico urgente. Claro. Ya, entonces, ¿qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con lo medioambiental? Con el tema de seguridad. Eso no es económico al final del día. Y esos son también temas importantes y que no le puedes mentir a la gente diciendo que todo va a ser proyecto de ley económico urgente. Entonces, primero, dejemos de mentir a la gente, proyectos de ley desde cero casi no se van a poder cumplir en un año y medio, y menos cuando tienes atascado. O sea, los que no sepan, es en orden de llegada. O sea, parece tonto, pero es en orden de llegada de los proyectos de ley. Porque si te pasas de cierto plazo, esos proyectos de ley ya no los puedes tratar. Y eso es incluso una causal para destituir al presidente de la asamblea que esté en ese momento. Entonces hay que ver, aquí van a pasar muchas cosas interesantes. Bien podría ser que entre un presidente ahorita que se elija al inicio de la asamblea, se lo cambie porque justamente no entiende esta proporción de lo que tienen atascado ahí, se pase de los plazos y alguien diga, te apelo a la presidencia, termine poniendo otro en una presidencia, Lucio, presidente de la asamblea, Lucio luego se toma el poder, no se sabe. Entonces hay que ver, que la asamblea no le mienta a la gente, que les sea sincero y les diga, esto va a ser complicado, hay poco tiempo, muchas cosas por resolver y hay que trabajar con el gobierno. No hay nada más que hacer ahí. Bueno, excelentes criterios, interesantes. De mi parte, agradecerte, Adrián, por esa visión amplia y profunda también de los temas. De mi parte, creo que ahí voy terminando. Mensaje final, mi querido Javi. Invitarlos a que se conecten a este episodio número 13 y que también nos sigan en nuestras redes, ¿no? Y aparte les vamos a lanzar una propuesta. A quienes nos sigan en nuestras redes les vamos a mandar saludos, sobre todo a los que nos sigan en TikTok, ¿no? Sí, al señor del bigote. Al señor del bigote. Se me fue el nombre, perdón. Qué bigotazo. Qué buen bigote, carajo. A ver, Adrián Cruz, muchísimas gracias, analista político. Un excelente panorama de lo que se viene. Más preguntas que respuestas es lo que se viene. Ojalá que sea un buen gobierno por el bien de los ecuatorianos. Juanito, excelente capítulo. Justamente de entre ambos tres. Recuerden que venimos gracias a Gema Comunicación Activa. Un saludo para Pepe Filmmaker, para George, para Sam, para todo el equipo, para la productora del productor. También un saludo. Y nosotros seremos hasta un próximo capítulo. Hasta pronto.